Hola a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro recorrido a través de las diosas de cada mujer, hablando del grupo de las diosas vulnerables. ¿Por qué las denominamos vulnerables? Desde luego que no porque sea un arquetipo de diosas débiles, porque vamos a poder ver una gran fortaleza en ellas. Las denominamos vulnerables porque, a diferencia de los arquetipos anteriores, en estas diosas veremos que se centran en su relación con los demás. Es decir, representan papeles tradicionales, el papel de esposa, de madre y de hija, aunque veremos que estos roles de alguna manera se pueden extrapolar a otros ámbitos de la vida. En segundo lugar, veremos que en todos estos arquetipos de las diosas vulnerables, de alguna manera todas ellas fueron forzadas, violadas o humilladas. Y cada una de ellas decide responder ante esto de una manera diferente. En unos casos de una forma más activa y en otros casos de una forma más pasiva. Pero bueno, sin más rodeos, voy a pasar a hablaros de la primera de las diosas de este grupo, de Hera, también conocida como Juno para los romanos. ¿Quién era Hera? Ella era hija de Rea y de Cronos, y en el momento en que nace es tragada por su propio padre. Una vez sale de su cautiverio, ya es una joven doncella que trae las miradas de Zeus, quien por aquel entonces había vencido a Cronos, a su padre, y a los titanes, y se había convertido en el dios supremo. Zeus se caracterizaba por utilizar múltiples triquiñuelas, así que para seducir a Hera decide convertirse en un indefenso pajarito a quien Hera acoge en su pecho. Una vez consigue lo que quiere, Zeus vuelve a adoptar su forma humana y trata de forzar a Hera, a lo que ella se niega a ser seducida, a no ser que exista un matrimonio de por medio. Y aquí ya podemos ver una de las cualidades que la van a caracterizar. Pues bien, finalmente se casan y bueno, se dice que la luna de miel duró más de 300 años, así que debió ser preciosa. Pero al volver de la luna de miel, Zeus vuelve a sus promiscuas andadas. Zeus era tremendamente infiel y humilla de múltiples maneras a Hera, siéndole infiel con muchísimas mujeres. Curiosamente vemos que ante todas estas humillaciones, Hera no descarga su ira y su cólera contra Zeus, sino contra las mujeres con las que le ha sido infiel, contra los muchos hijos que tiene Zeus fruto de estas infidelidades y contra cualquier observador inocente de alguna de las infidelidades. Es decir, Hera escupe su ira contra todo aquello que se le pone delante, pero intenta salvaguardar su matrimonio a toda costa, que será otra de las cualidades que veremos. Vemos que en uno de los intentos de pagar con la misma moneda a Zeus, Hera decide ser padre y madre de su propio hijo. Para ella, el colmo de las humillaciones fue el momento en que Zeus decide dar a luz a su propia hija, a Atenea, que recordemos que nace de su propia cabeza. Entonces ella decide ser padre y madre de un hijo también. Pero bueno, cuando nace Hefestos, nace un tanto deforme, con lo cual yo creo que aquí podemos ver cuáles son las consecuencias de la cólera que no es canalizada. Pero bueno, ¿cuáles son las características que definen a este arquetipo? Pues bien, podemos ver que una niña Hera sueña desde ya pequeñita con el matrimonio. Es decir, el matrimonio es una meta en la vida de este arquetipo. Podemos verla jugando a papás y a mamás, con una Barbie y un Ken, o si no lo hace, seguramente desde muy pequeña tiene el matrimonio como una meta en su vida. El trabajo puede llegar a desarrollarse profesionalmente, pero sin embargo el éxito profesional no es tan importante como podemos ver, por ejemplo, en una Atenea. Para ella el eje central en su vida sería llegar a verse en el altar, verse casándose. Esa imagen está en su cabeza durante toda su vida y seguramente persiga este objetivo. Vemos también una segunda cualidad, que es la tremenda capacidad de compromiso que tiene este arquetipo. Cuando un arquetipo del tipo Hera escoge a una persona para compartir su vida, lo hace en las duras y en las maduras, en la salud y en la enfermedad. Es decir, ese compromiso para ella es inquebrantable. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este arquetipo va a tener dificultad para aceptar cuando la relación no funciona y se ha terminado. Entonces, una de las formas de evitar que este arquetipo se polarice
es aceptar que cada ciclo tiene su principio y su fin y que hay vínculos y relaciones que no se han de conservar a toda costa. Si yo tuviera que ponerle una imagen a Hera, seguramente sería la serie de televisión Mujeres Desesperadas, en las que unas contra otras critican, buscan trucos, bueno, estos enredos de esta serie de televisión. Y mientras preparaba este vídeo me vino un personaje de Juego de Tronos, Cersei, quien en el fondo, todo lo que hace es para conservar a la persona a la que quiere a su lado. O por lo menos esta es mi interpretación. Pues bien, el punto central de este arquetipo para mí es la cólera. Es decir, hemos visto cómo Hera escupe esta cólera que siente por todas las humillaciones que sufre contra todo lo que se le presenta delante. Y esto me hace preguntarme, ¿de qué manera canalizamos nuestros impulsos más viscerales? Es decir, ¿qué es lo que hacemos con nuestra rabia, con nuestra ira, con todas esas emociones que estarían mal vistas? Bajo el punto de vista creativo, cuando en algún momento de nuestras vidas nos vemos identificados con este arquetipo y con la cólera concretamente, algo sano sería hacer algo creativo con estas emociones intensas. Para Hera hubiera sido muy sano bailar, pintar, es decir, todo aquello que le permita mover su cuerpo y mover estas emociones. Entonces, como conclusión, a mí me gustaría haceros las siguientes preguntas. ¿De qué manera nos comprometemos en nuestras relaciones? Y en segundo lugar, ¿qué es lo que hacemos con nuestras emociones? ¿Las sentimos y las canalizamos o simplemente salen sin más? Así que bueno, esto tal vez sea una invitación para que la próxima vez que os invada una de estas emociones intensas, cojáis un papel, un boli, un rotulador y simplemente os pongáis a garabatear. Y que sintáis a vuestra Hera interna y que la canalicéis de alguna forma creativa.